Bien, muy buenas noches. A nombre de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, a nombre del Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, nos es muy grato saludarles, darles la muy buenas noches y darles la muy cordial bienvenida. Se ha denominado este ciclo de conferencias Análisis y Planificación Energética en Latinoamérica, que se van a desarrollar durante 4 viernes consecutivos a partir de la fecha. Hoy viernes 8 de septiembre. Tendremos también el viernes 15, el viernes 22 y el viernes 29 consecutivamente. Para el efecto, se ha conformado a la invitación de distinguidos profesionales para que podamos hablar sobre el análisis y la planificación energética en Latinoamérica. En la oportunidad, se va a desarrollar el tema la eficiencia energética, la medida más costo efectiva en la expansión de un sistema energético. Se ha invitado al distinguido profesional Ángel Echeverría. Voy a ceder la palabra a la distinguida ingeniera Enid Carrión, quien ha de ser la presentación del distinguido profesional. Querida ingeniera Enid, tiene la palabra, por favor. Estimada doctora Melvi, qué gusto poderla saludar. Muy buenas noches. De igual manera, muy buenas noches a todos los estudiantes y participantes de este ciclo de conferencias que van de la mano con los proyectos de desarrollo, sobre todo de centrales de generación y de aquellos proyectos de energías renovables que dan una pauta en nuestros países para este proceso de transición energética. Me place presentar, pues, al máster, el ingeniero eléctrico Francisco Ángel Echeverría, quien también es máster en energías renovables y sostenibles de la Universidad de Argentina. Perdón, un segundito, si me permiten. El ingeniero Ángel Echeverría, pues tiene un máster en energía para el desarrollo sostenible, de la Universidad, la Politécnica Nacional de Argentina. Y claro, el ingeniero Ángel Echeverría, pues tiene una amplia trayectoria en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no renovables, de igual manera en el Ministerio de Energía y Minas, y actualmente se desempeña como director de planificación de este ministerio. Es un gusto el que el ingeniero Ángel Echeverría, máster, pues nos pueda acompañar en la noche de hoy, quien es también docente de esta futura maestría que estamos promocionando por parte de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, y quien hoy pues nos va a participar de una de sus ponencias, obviamente tratando de motivar e incentivar esta visión hacia la transición energética. Así que, mi estimado Angelito, muy buenas noches, muchas gracias por su participación y bienvenido. Muy gustoso, muy buenas noches con todos. Un gusto conectarme el día de hoy para mantener una pequeña conversación justamente sobre uno de los temas que nos complace exponerle, pero al mismo tiempo uno de los problemas en donde estamos involucradas las diferentes sociedades del mundo, ¿no? Y especialmente los de nuestra región. Perfecto, muchas. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, parece que Angelito tuvo algún problema con su conexión. Esperemos que se vuelva a conectar. No sé, mi estimada doctora Melvi, si usted tiene algún inconveniente en escucharme o es a Angelito. La escucho perfectamente y lo veo a él conectado. Está tanto con el audio y con el... ¿Me escuchan, por favor, en este momento? Sí, Eso. le escuchamos. Sí. Ahora sí, Angelito, sí. Oh, Adelante, por pasó. favor, Angelito. No, el agradecimiento a cada uno de ustedes, justamente a las autoridades de la universidad y a su cuerpo catedrático por la invitación. Un gusto poder comentar un poco
de lo que uno ha aprendido en esta pequeña trayectoria profesional y al mismo tiempo contarles experiencias, valores concretos con los cuales hemos podido convivir, pero al mismo tiempo reflexionar. Realmente muy gustoso de esta presentación y de esta conversación y espero tener sus inquietudes y sus respuestas que al mismo tiempo para nosotros van a ser muy nutritivas. A las órdenes y por favor cedo la palabra a quien va a dirigir la reunión de hoy y a las órdenes. Perfecto, ingeniero. Entonces tiene la palabra para poder exponernos durante 40 minutos y posterior a eso vamos a ceder también el espacio para que los interesados puedan hacer alguna consulta. Muchas gracias. Entonces, en este momento, comparto mi pantalla. Si ustedes, por favor, me confirman de que así está. Sí, se ve. ¿Sí? ¿Se ve muy bien, por favor? Se ve muy bien, se ve muy bien y se escucha muy bien también. Perfecto. Me agrada mucho la noticia. Bueno, el inicio de esta charla, justamente de esta presentación, radica en la eficiencia energética. ¿Y por qué la eficiencia energética puede ser una de las mejores medidas costo efectivas en el análisis de expansión de un sistema? Es una de las preguntas que siempre resulta desde la visión de los planificadores y siempre está en discusión cuál va a ser la mejor alternativa. Indistintamente de los frentes que uno quisiera topar, siempre va a tener a la eficiencia energética como uno de los temas vinculados a que sea la mejor medida costo efectiva. Por tal motivo, el día de hoy quería presentar desde la perspectiva de la eficiencia cómo nos ayuda a dimensionar o a planificar la expansión de un sistema. El contexto energético, una visión de la región, algo muy rápido para entrar en contexto de lo que podemos estar hablando y de lo que podemos estar discutiendo al final de esta presentación. Resulta que toda sociedad, indistintamente si es un país, una ciudad, una región, viene asociado a que es un ecosistema. Un ecosistema en donde hay flujo constante de entrada y de salida ¿de qué? De materia y de energía. Este sistema es tan complejo por las interrelaciones que existe al interior del mismo, pero también es tan complejo porque existe muchas interrelaciones con su exterior. Al momento de tratar de conservar la vida de este ecosistema, el desafío comienza a analizarse desde el punto de vista de recursos disponibles. Recursos disponibles internos o quizás los recursos disponibles externamente. Por tanto, el funcionamiento de cualquier sistema en lo que nos compete actualmente, estamos hablando cómo el funcionamiento social de nuestro país, de nuestra ciudad, debe funcionar correctamente con el afán de subsistir. Básicamente, ese es el reto al final del día, que el subsistema, por más caótico que sea, por más abierto que sea, por más complejo que sea, el reto va a ser siempre que el sistema tiene que subsistir como tal. Entonces, en un sistema cualquiera, aquí he tomado ejemplo de un sistema, básicamente de un flujo energético de la región, una publicación compartida por la del 2021, básicamente se observa que tenemos flujo energético desde las fuentes. Y aquí comienza justamente el primer análisis. Fuentes propias que tenemos dentro del sistema analizado o los energéticos o fuentes energéticas que se dispone a nivel externo. Y es cuando la competencia o la pertinencia de uso de esas fuentes comienza a ser un tema muy importante en la política o en la decisión de los sistemas sociales. En nuestro caso, en el caso de los países, la política de Estado de qué hacer con las fuentes que dispone o la política de Estado de cómo obtener esas fuentes energéticas del exterior. Básicamente aquí ustedes pueden ver
que se citan los principales energéticos a nivel regional, es decir, con la que cuenta la mayoría de los países, pero no todos esos energéticos tenemos en nuestros países. Ejemplo muy claro, el gas natural lo tienen pocos países de la región, pero Ecuador no tiene gas natural como tal. ¿Tiene hidroenergía Ecuador? Sí, tiene un gran potencial, pero posiblemente no es la misma cantidad de recursos que lo ha podido estimar o que lo ha podido analizar, por ejemplo, el Uruguay. Comienza la primera reflexión entonces dentro de un flujo energético. Las fuentes energéticas internas o la disponibilidad de la fuente o del insumo energético a nivel exterior. Internamente comenzamos a analizar los procesos de transformación de ese energético primario. ¿A través de qué? A través de refinerías o a través de centrales de conversión o de transformación de energía, ¿no? Y aquí es donde comenzamos a hablar de energía secundaria. Básicamente la energía que permite la productividad de todos los sectores del dinamismo económico de una sociedad o de un país. Y por último, vemos el consumo, que no es nada más que ese energético transformado o a veces el energético directo, cómo se lo consume en las diferentes actividades diarias, cotidianas, productivas de este sistema complejo llamado sociedad. Y tenemos algo en común. En la región, el comportamiento de la región y el comportamiento de la mayoría de los países, excepto Uruguay, se concentra el mayor consumo en el transporte. Y comienza a verse por ahí algo, datos coincidentes en lo que tiene que ver con la industria y la residencia también como tal. Un esquema muy gráfico que más por puntualizar valores me gustaría justamente conocer cómo esto va fluyendo desde la fuente hasta el consumo final, pero en todo este proceso de flujo vamos a tener tecnologías de procesamiento tanto para obtener energía secundaria o tanto para tener un satisfactor. ¿Cuál puede ser un satisfactor? La necesidad de tener energía para la cocción, la necesidad de tener energía para la iluminación, la necesidad de tener energía para una fábrica, por ejemplo, ¿no? Y aquí es donde comienza a hablarse de la eficiencia energética dentro de un proceso. Datos compartidos por el Observatorio de CEPAL. La eficiencia es asociada con dos elementos claves. Primero, el modo de uso, o a veces le quieren decir la cultura de uso del energético, y segundo, con el equipo que me permite hacer uso de esa energía. Entonces, dentro de un contexto de sistema, específicamente de producción, comenzamos a hablar con las grandes centrales que podrían ser las que produzcan electricidad. El observatorio comenta lo siguiente. La hidroelectricidad o las energías renovables no convencionales, desde la apreciación técnica, son las tecnologías que fomentan la eficiencia energética en la producción. Es decir, al momento de utilizar el recurso solar a través de cualquiera de sus componentes, que puede ser o como radiación o posiblemente como fuente de calor, comienza a generar una eficiencia mayor comparada con las tecnologías que pueden ser justamente las tecnologías de uso térmico, especialmente las que utilizan combustible líquido, combustible gas. Entonces, al momento de comparar las tecnologías dentro de un proceso, vemos que las energías renovables comienzan a despuntar desde el punto de vista de eficiencia. ¿Desplazan qué? Tecnologías menos eficientes que básicamente vienen a ser las térmicas. En el mejor de los casos, ustedes pueden observar que hay térmicas que pueden estar funcionando por encima del 40-45%. Estamos hablando de tecnologías innovadoras, tecnologías muy buenas, pero al final del día no pueden ser comparables con ese primer análisis de lo que puede ser, por ejemplo, una hidroeléctrica, en donde el uso de la energía de los caudales del agua o de la fuerza del agua casi que es aprovechable en su totalidad en esta tecnología como tal. Entonces comienza a ver la primera reflexión
eficiencia energética dentro de un gran sistema viene a ser el tema de la producción. Para nosotros en este momento sería a través de la tecnología de generación como tal. El mix tecnológico dentro de la región, somos una de las regiones, se podría decir, más renovables del mundo, pero internamente ha habido un comportamiento diferente, ¿no? Y esta gráfica que ustedes pueden ver aquí hace relación justamente a aquello. Cómo los diferentes países han comenzado a ser más eficientes en la fuente energética a través de la propuesta o de la construcción o de la ejecución de proyectos básicamente de energías renovables, ¿no? Ustedes pueden ver que hay países que han repuntado, pero hay países que están en negativo. Y la pregunta comienza a hacerse, ¿no? ¿Y por qué un país que sí tiene energía renovable resulta que tiene negativo? ¿Eso es posible o eso no es posible? Realmente este análisis lo realizan durante un periodo estimado, este es de los últimos 5 años, y el cómputo comienza a jugar de la siguiente manera. ¿Cuántos megavatios, términos de capacidad instalada de centrales hidroeléctricas o de centrales en su totalidad, han ingresado referente al otro componente total? Entonces, como este gráfico, como esta publicación es del 2021, Ecuador en ese momento tuvo una gran incorporación de energías renovables, energías renovables y energías renovables no convencionales. Y al momento de comparar cuántos megavatios entró por tecnología térmica, resulta que casi ingresó tecnología térmica. Entonces esa relación fue que le posicionó en ese momento a Ecuador en el número 1 de la región. Pero esto es cíclico, ¿no? Recuerden que los países comienzan a planificar la entrada de sus diferentes centrales en diferentes años. Y es posiblemente que en su momento los demás países que ya tienen muy avanzadas sus centrales ingresen a operar y estos valores comiencen a cambiar como tal, pero simplemente es un vistazo para que ustedes vean que a nivel regional hay la sociedad mismo que nos está monitoreando. Nos dice qué país está ingresando con más centrales limpias y qué país no ha entrado con centrales limpias en un determinado periodo como tal. Simplemente para que ustedes puedan observar el comportamiento de la región en el ingreso tecnológico como tal. Ahora bien, al hablar de eficiencia energética, lo habíamos visto desde la generación, desde la producción, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista transmisión y distribución. Y aquí también el comportamiento es desigual, ¿no? Ustedes pueden ver las barras azules desde el eje 0, comenzamos a ver barras crecientes, ¿no? Y básicamente son los valores porcentuales de la transmisión y distribución, pero que constituye específicamente las pérdidas. Las pérdidas traducidas en ineficiencia. Y básicamente, para darle un bonito nombre, estamos analizando la eficiencia dentro de los sistemas. ¿Quién tiene en este gráfico, con corte al 2021, quién tiene mayores pérdidas? Nicaragua. ¿Quién tiene menores pérdidas? Chile. Entonces, el reto de la eficiencia se concentra en toda la infraestructura que tiene el sistema propio, desde la fuente a la producción, a la transmisión y a la distribución final de la energía. Pero ¿por qué hacemos mucho énfasis en la eficiencia? Comienza a surgir una segunda reflexión, porque la eficiencia básicamente nos dice qué tan buenos o qué tan óptimos estamos siendo con el uso de los recursos. Por un lado podemos hablar de los recursos naturales, por otro lado podemos hablar de los recursos económicos, por otro lado podemos hablar del recurso propio del uso de la tierra o del uso del agua, por ejemplo. Entonces la discusión de la eficiencia energética desde la perspectiva energética como tal comienza a cuestionarse qué también está haciendo uso de los recursos disponibles, ¿no? Y comienzan a ver los conflictos en este sistema caótico llamado sociedad al momento de no disponer
de recursos energéticos, comenzamos a mirar a nivel externo. ¿Eso qué quiere decir? Si que no hacemos un consumo racional u óptimo de nuestros recursos, o al revés, quizás al no disponer de esos recursos, tenemos que regresar a mirar a nuestros países vecinos y a veces hasta a otras regiones del mundo. Eso encarece, encarece justamente disponer del recurso. Pero recuerden, la sociedad compleja lo que quiere es subsistir, lo que quiere es persistir. Ninguna sociedad quiere terminar. Entonces, eso le lleva a tener más exigencias a nivel internacional de cómo adoptar los recursos que necesita para su normal funcionamiento como tal. La visión regional. Una vez que hemos hablado de un contexto para comenzar a discutir un poquito de cómo están los sistemas, también a nivel regional nuestras máximas autoridades, los presidentes, han hecho énfasis en una posición y desde el punto de vista objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que en este momento no hay discusión si que el objetivo de desarrollo de los países debe centrarse en el ser humano y en el buen uso de los recursos naturales. Me parece que eso ya no es discutible. Ahora el tema de discusión es de estos 17 objetivos que tiene planteado el mundo, cómo nuestros países comienzan a articularse y a cuál de todos ellos les vamos a dar prioridad como tal. Y hay una convergencia a nivel regional. ¿Cuál es la convergencia? Ustedes pueden observar que los que en este momento aparecen con recuadro de manera más clara son los que nuestros líderes regionales han emprendido acciones prioritarias. Y entre ellos ustedes pueden observar que está el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante. ¿Y por qué comienza dentro de este bagaje de objetivos? Se comienza a centrar quizás la prioridad o la exigencia de nuestras actuaciones en estos objetivos. Vamos a dar el punto de vista desde la energía como tal. Sin energía, posiblemente no hay agua y saneamiento. ¿Cómo puedo llegar a potabilizar la cantidad de recursos de agua potable que necesita la sociedad? Quizás sea imposible, ¿verdad? ¿Cómo puedo reducir justamente, cómo puedo innovar, cómo puedo mejorar la productividad de mi sociedad si no tengo energía como tal? ¿Cómo puedo hacer de las ciudades de mi país unas ciudades menos contaminantes, más sostenibles, por supuesto, desde la energía, pero con el aprovechamiento de la energía limpia como tal? Entonces la energía se comienza a constituir quizás en un elemento clave que me va a permitir conseguir los otros objetivos de desarrollo. Y con esto no quiero decir que los objetivos que no se presentan de manera muy clara no están en la agenda de la política de la región o de los países. No, no, al contrario. Ellos saben que si que estos primeros insumos no comienzan a despegar, es difícil que despegue lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, la educación de calidad. ¿Cómo podemos pensar en un país libre de analfabetos, libre de analfabetos digitales o tecnológicos, y que no llega la energía eléctrica, al menos para alumbrar cuando tengan que hacer un deber, y mucho menos cuando tengan que acceder a un computador, al internet, para consultar, para poder estar al día justamente con un poco con la ciencia o con las cosas que salga la educación como tal, ¿no? ¿Cómo puedo ponerle fin a la pobreza si que no tiene energía? ¿Cómo puedo pensar que en el siglo XXI todavía se disponga gran cantidad del tiempo de los niños, de los jóvenes, de las madres principalmente, para conseguir biomasa y quizás cocinar, preparar sus alimentos, sabiendo que a través de otros energéticos puedo mejorar y ese tiempo que en este momento no es aprovechado para otras finalidades, ellos puedan
optar quizás para mejorar su calidad de vida, quizás para emprender una mejor productividad. Entonces la energía se comienza a constituir en un elemento clave que nos va a permitir justamente el logro de los otros objetivos de desarrollo. Y en eso están enmarcadas nuestras autoridades, ¿no? Y lo ratificaron en el 2023, no hace mucho, en el Foro de Chile. Justamente ellos en donde se comprometían a gestionar y hacer las articulaciones viables para lograr despegar estos principales objetivos de desarrollo sostenible como tal. Ahora bien, todos creo que somos conscientes de que necesitamos de energía para un desarrollo. Este gráfico nos da el comportamiento energético en el mundo de cómo la energía llega a estar acoplada al crecimiento económico de cada uno de los países. Ustedes pueden ver aquí muchas esferas y cada esfera de diferente dimensión. Entonces, estos que ustedes pueden ver en la parte superior son uno de los países o una de las sociedades que han llegado a tener una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos. Y al momento de observar la dimensión de sus esferas, no es nada despreciable desde el punto de vista energético. Ahora vamos a ver el caso opuesto, los que se encuentran casi al borde del eje. Básicamente son países que se puede decir que están haciendo lo posible y lo imposible para emprender un mejor desarrollo, para mejorar su crecimiento económico. Y ustedes pueden observar el tamaño de sus esferas. Son mucho menor a las esferas de la mitad y a las esferas superiores. A manera de ejemplo, aquí está una circunferencia de color amarillo que básicamente me he permitido, y perdón por tomarlo como ejemplo, es donde está el Ecuador en este momento. Su esfera no es grande, es el consumo del Ecuador, pero tampoco ha llegado a estar dentro de los niveles ni medios comparado a nivel internacional de desarrollo de crecimiento económico como tal. ¿Sí? Aquí a manera de ejemplo ustedes pueden ver Estados Unidos se encuentra aquí, se podría decir que está más allá de la media mundial, pero al final del día estos son los países que de alguna manera tienen la mejor calidad de vida, en donde se ve un acoplamiento con la energía. Posiblemente no es directamente proporcional, ¿no? Pero sí tiene un gran acoplamiento energético y tiene mucho que ver con el desarrollo y crecimiento de las sociedades como tal. Y a manera de ejemplo, nuevamente pido disculpas, pero quisiera poner en contexto el caso del Ecuador. Nosotros hemos hecho un análisis y un seguimiento, ¿no? Ustedes pueden ver el PIB y cómo está relacionado esto con la potencia eléctrica. ¿Qué quiere decir con la potencia eléctrica? Básicamente con el requerimiento de infraestructura de producción para suplir la demanda de la sociedad. En términos simples, ¿cuántas centrales y de qué dimensión o de qué capacidad debo tener para lograr o haber logrado ese Producto Interno Bruto? De manera general, ustedes pueden ver aquí con rojo más claro cómo ha sido la demanda de potencia, o sea, ha habido algo creciente desde el 2010 al 2020, y cómo hemos visto el comportamiento del PIB. En ciertos momentos de este periodo de análisis vemos una correspondencia, ¿no? El PIB sube y la necesidad de producción también sube. En un momento el PIB se estancó y quizás hasta se redujo, y podemos ver que la necesidad de infraestructura de producción también paró, ¿verdad? Como que se conservó en ese momento. Nuevamente, el PIB comenzó a subir, pues se puede ver que la necesidad de infraestructura también creció. Realmente vemos un comportamiento quizás no muy directamente proporcional, pero sí una tendencia que nos pone a reflexionar. Ahora bien,
acá abajo vamos a ver lo mismo, pero en los porcentajes, y aquí vemos cosas muy llamativas. Vemos cómo fue el porcentaje de crecimiento del PIB año tras año y cómo fue el porcentaje de crecimiento de variación de la necesidad de infraestructura que tuvo que tener el país para suministrar de energía eléctrica. Y comenzamos a ver datos muy llamativos. Miren, al momento que la capacidad de entregar energía a nuestros usuarios disminuyó del 6 al 5%, se puede ver que también disminuyó el PIB. Y así sigue un periodo de disminución de crecimiento del PIB. No bajamos, crecimos más lentamente. Y se puede observar el mismo comportamiento dentro de la variación de potencia. Hay un descenso, pero en algún momento hubo un pequeño salto. Básicamente, esto no se debe a que hubo necesidad, estuvo acoplado para el crecimiento de ese año del PIB. No, esto se debe a que entró a funcionar nueva infraestructura que el país venía planificando y venía construyendo. Por tal motivo, al momento de entrar nueva capacidad de producción, nosotros tuvimos un salto en lo que tiene que ver con capacidad, pero el PIB realmente siguió su comportamiento tendencial de lo que se veía. Y un dato muy llamativo, miren aquí, en el 2016, nuestro punto muy crítico de periodo de análisis de crecimiento económico del Ecuador. Estuvimos en el punto más bajo de nuestra historia en los últimos 12 años. Y la potencia también estuvo en su punto más bajo. Eso que nos lleva a nosotros internamente como país a concluir una cosa. Sí que la visión de productividad, de crecimiento y desarrollo económico de mi país quiere estimar un porcentaje definido desde la visión de la política, pues nosotros tenemos que repensar nuestra planificación y acoplarnos justamente a esa visión deseada de desarrollo. Para nosotros es un elemento muy clave y bueno, por comentarles, comenzamos nosotros un proceso de elección de presidente y bueno, ellos vienen con sus planes de gobierno y en sus planes de gobierno lo traducen a qué porcentaje de crecimiento ellos quieren llegar durante todo su periodo presidencial. Pues al momento de analizar esas propuestas o de analizar esos planes de gobierno, nosotros regresamos a ver cómo estamos en la infraestructura, qué debemos hacer para poder cumplir con esos objetivos o metas de desarrollo económico de los países. Entonces, al momento de observar las esferas del mundo, ¿no? Y al momento de traer este caso ejemplo de Ecuador, podemos comenzar a ver que realmente estamos acoplados. Unos más que otros, pero estamos acoplados. En la región, casi todos los países mantienen un grado de acople entre su estimación de desarrollo y su estimación de requerimiento energético y de infraestructura energética. ¿Qué es lo que busca la eficiencia energética? La eficiencia energética dice, mire, tenemos que buscar la manera de desacoplar estos factores. ¿Por qué? Porque la energía no es infinita. Al menos con la tecnología que hoy tenemos y con el aprovechamiento de nuestros recursos, no es infinito. Por tanto, nosotros no debemos pensar, en primer lugar, de un crecimiento económico infinito. Segundo, no debemos pensar que la energía es infinita. Al momento de ponernos límites, pero con el objetivo de llegar a la calidad de vida más deseada para nuestros conciudadanos, debemos repensar en que la eficiencia va a jugar un papel muy importante en nuestras estructuras económicas. Específicamente en qué? El crecimiento y desarrollo económico para nuestros países se da justamente por la industrialización y paso siguiente por la venta o comercialización de servicios. Pero recuerden que los grandes países o los países considerados con mejor calidad de vida
han tenido que seguir un proceso hasta llegar a aquello, ¿no? Entonces nosotros creo que estamos de la media hacia abajo y debemos ser conscientes que la energía va a jugar un rol muy importante en nuestras expectativas de desarrollo, en nuestras expectativas de crecimiento como tal. Pero tenemos que también ser conscientes desde el punto de vista manejo óptimo, eficiente de nuestros recursos. Desde la producción, desde la transmisión, desde la distribución, pero también desde el consumo propio del ser humano como tal. En este contexto general que lo he venido comentando, la planificación energética en este momento, no en este momento, ya hace años atrás, es vinculante justamente a los ejes que sostienen el desarrollo sostenible, que es el eje económico, social y ambiental. Pero recuerden, yo les había comentado hace minutos antes que todo eso es posible de acuerdo a una planificación y visión de desarrollo de los países. Nos guste o no nos guste, cada país tiene un modelo de Estado y para nosotros eso se llama gobernanza o gobernabilidad. Entonces, nuestra estructura energética no crece, no se pierde, no se optimiza solamente desde el punto de vista técnico. Recuerden que aquí hay una institucionalización y la institucionalización viene desde el Estado propio como tal. Desde las decisiones de política de uso de los energéticos hasta las decisiones de política de la innovación tecnológica dentro de nuestros sistemas. Y adicionalmente a aquello, desde la decisión de política de costos, subsidios, tarifas energéticas. Y al final del día pueden ser un impacto positivo o no a diferentes estratos de la sociedad. Pero para aquello yo necesito ver a quienes están gobernando, que básicamente son los que dirigen nuestro país, ¿no? Yo creo que es una similitud entre Bolivia y Ecuador como tal también. Por tanto, el desarrollo, la filosofía de desarrollo quiere decir que hagamos un uso equitativo y eficiente de los recursos que tenemos. Y el desafío es persistir, que la sociedad siga viva, es decir, que nuestros pueblos sigan vivos. Por tal motivo, la eficiencia energética es un elemento clave en la decisión de tener vigencia, de que puedan perdurar las generaciones futuras, ¿no? Que es básicamente el fin y el objetivo dentro de los objetivos de desarrollo sostenible como tal. La planificación energética en su contexto global para cada uno de los países, ¿qué prevé? Son similitudes, quizás países con otros preceptos o con preceptos adicionales, pero todos buscamos casi lo mismo. Primero, seguridad energética. La seguridad energética, ¿qué tan bueno es el Estado para garantizar a todos los actores de la productividad la energía? ¿Qué tan bueno es el Estado? Y esa seguridad energética básicamente nos da la seguridad para que haya más industria, más comercio, es decir, para que haya más fuentes de trabajo como tal. ¿Qué tan suficiente puede ser el país en garantizar justamente esa necesidad energética, pero con sus propios recursos? Ya no hablamos solamente de seguridad, porque yo le puedo dar a mi país una seguridad importando todo el energético de otros lados y le garantizo la seguridad, pero comienzan a jugar elementos complementarios, ¿no? La suficiencia. ¿Qué tan suficiente soy yo para garantizarme a mí mismo esa seguridad? Entre paréntesis, observen lo que pasó en Europa. El mayor proveedor de gas de Europa era Rusia. Al momento que estalló el conflicto bélico en esta parte del mundo, los países comenzaron a tener implicaciones porque ellos garantizaban uno de sus satisfactores, que es la calefacción a través de gas natural.
Rusia simplemente cerró las llaves y los países comenzaron a tener problemas graves, implicaciones muy fuertes. Entonces aquí nace ese tema. Por un momento estuvieron seguros o se sintieron seguros de que tenían el suficiente energético para el confort, que en ese momento era la calefacción. Pero al momento de que estalló alguna situación inherente al sistema propio, que es una externalidad, volvieron a repensar y vieron que no tenían la suficiencia para ese satisfactor como tal. Y siguiendo en los preceptos de la planificación, viene también el análisis de la reducción o de la mitigación de impactos ambientales. Cómo dentro de mis perspectivas para garantizar la seguridad en función a los energéticos internos y externos, yo comienzo a reducir los impactos ambientales. Compromisos que el mundo ha suscrito, que nuestros países han suscrito y que hay agendas de cumplimiento al 2050, 2060, otros un poquito más, otros un poquito menos, pero al final del día son agendas de cumplimiento en donde nuestros países se han comprometido. Y desde el punto de vista infraestructura, siempre lo deseable es tener menos inversión o al contrario, optimizar la inversión. Entonces, comienza a jugar nuevamente la expectativa de la eficiencia, en este caso, la eficiencia en el uso de los recursos económicos de los países como tal. Preceptos que lo han podido manejar o es coincidente en la mayoría de los países. Y siguiendo con la perspectiva de la planificación, básicamente la teoría y la metodología llega a situarse en dos puntos claves de un flujo de escenarios energéticos. Por un lado, ¿qué es lo que quiero? Quiero cambiar un mix tecnológico en la producción, quiero reemplazar energéticos por otros. Bueno, básicamente estoy analizando tecnologías, pero al momento que analizo tecnologías, no analizo solamente el energético fuente para la producción de energía, pues debo analizar qué tan bueno o qué tan eficiente es el proceso con esa nueva tecnología o con ese nuevo energético como tal. Y desde el otro lado, al momento en que veo el consumo, analizo la eficiencia energética desde la perspectiva de energía final. Posiblemente no analizo centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, pero sí analizo el equipamiento que está en las casas de la mayoría de nosotros. Analizo el equipamiento productivo de la mayoría de las industrias. Y con ello comienzo a ver temas de política justamente en el uso de esos equipos, que para nosotros eso es eficiencia energética en el consumo. Y visto desde la producción, nosotros le vemos la eficiencia energética en el proceso de transformación como tal. Entonces, la importancia de la eficiencia energética en la expansión de los sistemas se ve en cada uno de los eslabones. No se disocia en ningún momento la eficiencia en la expansión del sistema como tal. Y por tanto, los que tienen ese compromiso de planificar o de avisorar a dónde van nuestros sistemas energéticos, pues no pueden hacerse de la vista gorda o dejar a un lado la eficiencia energética dentro de sus análisis o dentro del contexto de la planificación. Pero hay una diferencia. Aquí, ¿cuál es la diferencia grande? Deme un segundito, solamente voy a beber un sorbo de agua. Gracias. Resulta que la eficiencia energética no es dable si no se cuenta con información. Me regreso a esta lámina que estábamos viendo acá. ¿Cómo puedo yo saber si mi equipo, por ejemplo, si mi equipo de refrigeración que tengo hoy en mi casa realmente es bueno o es malo? No, no ocupemos la palabra bueno o malo. Ocupemos la palabra si es eficiente o no es eficiente. ¿Cómo puedo saberlo? Entonces yo comienzo a crear la necesidad de comenzar a crear reportes, ¿no? Y esos reportes me van a llevar justamente a la decisión de cuán eficiente ha sido mi equipamiento tecnológico, o en el proceso o en el consumo. Pero esta información
simplemente no es con el afán de crear base de datos, no es con el afán de la planificación, lo que habíamos visto. Y entonces aquí surge justamente una de las propuestas metodológicas, yo creo que son muy dables en la perspectiva de planificación, en donde tenemos datos, realmente podemos hacer una planificación. Pero si no tenemos datos, realmente estamos hablando desde la subjetividad, estamos hablando desde la impresión personal, en donde Deming simplemente dice que estamos dando nuestra opinión, pero quizás nuestra opinión no puede ser la fuente de un parámetro o de un criterio que se deba coger para la planificación. Por tanto, la eficiencia energética se logra cuando hay información, pero información de calidad, depurada y contrastada. Básicamente, ese es el tipo de información que se necesita, ¿no? No voy a entrar en los detalles de cómo se arma la información, pero sí es importante saber que para una verdadera planificación se requiere de información buena. La importancia de la eficiencia energética dentro de la expansión, habíamos hablado justamente de esos criterios, pero ahora, ¿por qué digo que puede ser, me puede ayudar al uso eficiente de los recursos? Y centrémonos en dos elementos claros: recursos económicos y posiblemente recursos o impactos ambientales. Al momento en que yo optimizo la producción, ¿qué quiere decir? Producir lo que quiero, pero con menos. Yo comienzo a observar lo siguiente: ¿qué pasa con el combustible importado? ¿Se reduce, aumenta? ¿Eso qué significa? Justamente en un sistema económico. Por un lado, si yo importo combustible, hay salida de divisas. Al momento de optimizar el uso de ese combustible, pues yo puedo disminuir la salida de divisas, ¿verdad? Puedo disminuir los subsidios y hasta el contrabando. Por ejemplo, al momento que yo utilizo diésel, utilizo gas, resulta que el país internamente, los usuarios internamente, no pueden pagar el verdadero costo de ese energético o de esa energía que fue producida por un energético. Por tanto, el país comienza a tener políticas de subsidios en donde cobra una parte, pero la otra parte lo asume. Entonces, si el crecimiento energético es infinito, en un momento los subsidios van a llegar a valores infinitos, entonces ese sistema complejo comienza a tener debilidades y en un momento podría estar tan debilitado que no podría subsistir, ¿verdad? Por otro lado, el contrabando. Resulta que al momento de tener subsidios y el vecino de al lado tiene costos más elevados de lo que hay internamente en mi país, entonces comienza a haber este comercio ilegal en donde acumulan cierto combustible, cierto energético, lo desplazan de algunas maneras para llegar al país vecino y venderlos a los costos de ellos. Pero al final del día, ¿qué quiere decir? El país pierde doble vez. Primero, por la salida de divisas por comprar ese energético. Seguro. Segundo, por subsidiar ese energético interno. Y tercero, porque está viendo un comercio ilegal que al final del día eso le causa problemas de seguridad y de productividad como tal. Y también desde la perspectiva de la oferta podemos ver que se disminuyen los costos de producción. ¿Y por qué digo se disminuyen los costos de producción? Recuerden que cuando un elemento, cualquier producto a nivel internacional, existe muy poco en el mercado, pero su oferta comienza a crecer, los precios instantáneamente suben. Entonces, al momento de nosotros de pensar la expansión desde la oferta, también tenemos que ver el contexto internacional de cómo podría estar
produciendo el mundo ese energético que para mí me va a servir para producción de electricidad. Por ejemplo, en mi caso, en mi país, siempre regresamos a ver el diésel. Cómo el comportamiento de los países vecinos o de los países de la región va a ser a través del diésel. ¿Vamos a competir por el diésel internamente o va a haber países que van a aumentar o a disminuir su producción de diésel? Eso que nos lleva a nosotros a repensar si que la tecnología utilizada es la correcta o mantener estrategias de desarrollo a través de diferentes escenarios. Escenarios que los hablaba acá. Recuerden que aquí comienzo a armar varios escenarios y en esos escenarios yo comienzo a tener hipótesis. Si es que no tengo ese energético, ¿qué debo hacer para sustituirlo? O quizás un plan de mediano y largo plazo para eliminarlo totalmente desde mi expansión del sistema. Ahora vamos a ver la eficiencia energética desde el consumo. Este es otro caso, ejemplo de mi país. Nuevamente pido disculpas porque son los datos que tengo más oportunos, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que esta curva verde ha sido el comportamiento de la demanda horaria por cada hora de un día representativo de mi país. Y ustedes pueden ver que mi país tiene un comportamiento irregular de la necesidad de electricidad. Y se puede observar claramente que entre las 19 y 20 horas yo tengo el pico máximo, es decir, en donde mi país requiere de mayor infraestructura para generar la energía que necesitan. Al momento de tener la información que yo comentaba, es necesario tener la información. Esta misma curva nacional lo hemos identificado por curvas de diferentes tipos de consumo. La azul es el consumo residencial. Pasamos a la tomate, que viene a ser el consumo comercial. La gris, que está por aquí, que viene a ser el consumo industrial. Y por acá tenemos otras curvas. ¿Pero qué quiere decir esto? Y por ponerles un ejemplo claro, resulta que nuestros sistemas tienen que crecer conforme al punto máximo de necesidad de nuestra sociedad. Si nuestra sociedad por un minuto requiere de un punto máximo, pues nuestro sistema tiene que dimensionarse para ese minuto de esa hora. No podemos pensar en no suministrar energía en ese minuto, en esa hora. Porque eso llevaría a que tengamos que decidir a quién le cortamos la luz y a quién no le cortamos la luz. Y yo creo que nadie dentro de la perspectiva de planificación ve a quién sí le corta y a quién no le corta. No, al contrario, dentro de la perspectiva de la planificación hablamos de la continuidad del servicio público, en este caso de la energía eléctrica. ¿Y por qué he puesto esa flechita tomate? Porque básicamente este pico de mi sistema lo da el comportamiento de los hogares ecuatorianos, ¿sí? Y aquí es donde comenzamos a jugar con los análisis para ver qué se puede hacer como eficiencia, pero para controlar este pico. Porque mi sistema, yo quisiera un sistema que sea muy constante en donde este pico se reduzca y me permita tener una línea más atenuada. Y comenzamos a ver y comenzamos a observar 3 puntos claves. Primero, ¿por qué es el comportamiento residencial de esta manera? Llegamos a momentos del día que crece, pero se baja, pero en horas de la noche crece con una expectativa muy corta que el ámbito de reacción de mi sistema tiene que ser muy rápido. Y también vemos el comportamiento industrial y un poco el comportamiento de otros sectores. Ellos tienen un comportamiento creciente desde las 8 de la mañana y se mantienen y comienzan a tener un descenso desde las 20 horas, pero un descenso que casi bordea cero. Desde el punto de vista política, para el control de la demanda, tenemos que hacer algo. Pero
Eso en temas de recursos económicos, ¿qué quiso decir? Y este es un caso ejemplo. Resulta que nosotros emprendimos un plan de eficiencia energética que solo constituía a estos hogares de aquí sustituir la tecnología de iluminación por tecnología de iluminación más eficiente. Entonces el Estado reflexionó y dijo, ¿qué debo hacer para que este pico no crezca a causa de los hogares y cómo puedo atenuar ese crecimiento sin que disminuya la calidad de vida de los hogares, es decir, la calidad de iluminación? Entonces emprendimos con un plan de eficiencia energética. Nuestros análisis nos dijeron que por esa medida política, que fue un plan de recambio tecnológico, se redujo alrededor de 360 megavatios como tal. Eso, en definitiva, desde la experiencia y desde los valores que maneja Ecuador, eso quiso decir que no invertimos en centrales de generación que estimábamos unos 720 millones. ¿Qué quiere decir? Si que nosotros no hacíamos una política de control de la demanda y dejábamos que siga creciendo de esa manera, teníamos que invertir en infraestructura de generación que estaba bordeando los 720 millones. Y aquí volvemos a articular los criterios. Eficiencia energética desde la producción, eficiencia energética desde el consumo, pero eficiencia energética desde el uso racional de los recursos, en este caso económico. Seguro que esos 720 millones evitados dentro del Estado fueron utilizados para otros segmentos sociales, salud, seguridad, educación, yo no lo sé, pero al menos contribuimos con un granito de arena en donde dijimos, mire, 720 millones yo le permití ahorrar al Estado con medidas de política eficiencia desde el control de la demanda. Pero la eficiencia energética se puede hacer a través de varias opciones. Y aquí comienzan a ver, miren, la reconversión tecnológica viene justamente sustituir equipos ineficientes por equipos más eficientes, sin afectar la calidad y el confort deseable, ¿verdad? ¿En qué puedo hacer eficiencia energética? Ya desde el consumo final, desde nuestros hogares, desde nuestras industrias, desde nuestros comercios. Analizamos la iluminación, la refrigeración, pasamos un poquito al sector industrial, a los motores, vemos el calentamiento de agua, aire Por favor, específicamente en lo que tiene que ver en los lugares cálidos, ¿no? En las regiones cálidas donde el tema de acondicionadores de aire tiene una gran implicación en el consumo energético como tal. Pero las industrias también pueden hacer su parte. Y básicamente desde la teoría y desde la aplicabilidad, la gestión de la energía es uno de los principios que debe manejar cada una de las industrias. ¿Sí? En este caso, nosotros vemos que la gestión de la energía debe ser incorporada, pero a través y complementada a través de redes de aprendizaje en donde no se le deja solo al emprendedor, al industrial, ¿no? Es un acompañamiento tanto del Estado como de otros segmentos de la actividad productiva de los países que acompañan justamente a la gestión de la energía y se comienza a formar redes de aprendizaje. Y esta red de aprendizaje nosotros decimos que es dable. ¿Por qué? Es dable porque al ver frutos beneficiosos desde los dos lados, por una parte, si el industrial pudo producir mejor con menos, entonces tiene mayor rentabilidad. Y si que eso se puede expandir a su mismo sector industrial o quizás a otro tipo de industrias, para nosotros siempre eso será mejor. Pero sabemos que eso no es dable si que no llegamos justamente a ellos.
a los hogares, a los industriales, con programas de difusión, pero al mismo tiempo con programas de capacitación. Capacitación, ¿por qué? Porque necesitamos formar recurso humano que sepa cómo hacer gestión de la energía, que sepa cómo aplicar en sus procesos productivos eficiencia energética, pero también debe difundirse, debe socializarse para que esto no sea un mito, sino para que sepan que esto es real. ¿Sí? Ejemplos claros, y me atreví a tomar algo de un gran amigo justamente de México, que él hace un seguimiento muy válido, muy práctico a las aplicaciones en su país de México. Básicamente él analizó industrias en su país, ¿no? Y él pudo observar, miren, que con la aplicación de la gestión de la energía, aplicando las redes, estimó un ahorro de 27 gigas. Bueno, quizás el término no nos dice nada, pero vamos a términos de dinero. Ellos dicen, mire, optimizando sus procesos industriales, aprovechando la eficiencia energética a través de tecnologías, tuvieron un ahorro en conjunto de 2.6 millones por año. A un industrial o a un conjunto de industriales que se les diga ustedes van a tener un ahorro de tantos millones, significa que ellos están mejorando su rentabilidad como tal. Entonces, esto no es un mito, esto ya es una realidad. Para ello, ¿ellos qué necesitaron? ¿O qué necesitaron estas industrias? Capacitaron a 31 personas de manera directa, indirectamente a más de 300 personas, pero al final del día, ellos, ¿qué obtuvieron? Con la credibilidad de que esto es una realidad y con beneficios económicos palpables, pudieron proceder con una segunda etapa, y una segunda etapa que ya veían desde el punto de vista de actores claves para financiar estas estrategias de eficiencia energética, en donde el industrial posiblemente por sí solo ya no tenía que sacar el dinero de su bolsillo. Vinieron y se unieron entidades financieras, bancos que proponían créditos a bajos intereses para que cumplan con estos objetivos. Al momento que el banco dio una señal de crédito, yo creo que cualquier mito o quizás cualquier duda de que es dable la eficiencia energética en los procesos productivos ya quedó desvanecida totalmente, porque yo no creo que un banco genere un crédito con mucha incerteza, no, el banco genera un crédito cuando tiene todas las certezas de recuperar el dinero que está dando, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa fue una experiencia que él nos contó y que yo quise justamente transmitirles el día de hoy. En sistemas de agua, ellos también implementaron, miren, implementaron eficiencia energéticas en sistemas de agua. El sistema de agua básicamente está dado por empresas públicas o empresas mixtas, en donde el Estado también tiene el compromiso y de predicar con el ejemplo. Ellos, ¿qué obtuvieron en estos estados? Miren, son 5 estados en donde implementaron medidas de eficiencia energética desde la perspectiva del consumo. En definitiva, ustedes pueden ver ahí cuánto fue la inversión, cuánto y en qué tiempo estimaron y recuperaron esa inversión. Ahora bien, vemos que el municipio, el segundo municipio de Coahuila, recuperó en 3 años la inversión. En 3 años, es nada. Y la inversión de Tabasco fue la que rompió los esquemas. Ni 2 años y recuperaron la inversión. Esa es la tasa de retorno cuando uno aplica eficiencia energética en sus procesos a través de cualquier estrategia que pueda implementar, ¿no? Entonces, la eficiencia energética es tanto para el privado, pero también como al Estado, ¿no? Y qué mejor si el Estado comienza a practicar con el ejemplo, ¿no? Miren, aquí lo que hablábamos, ¿no?
Ahora también con temas de reducciones de emisiones, se pudo computar cómo ellos a través de sus acciones mitigaban o apoyaban a la mitigación de CO2, y yo creo que este es un buen ejemplo, ¿no? En donde no solamente se habla de réditos económicos o de tasas de recuperación de la inversión, yo creo que también se está hablando justamente de esa contribución para que nuestras actividades conlleven a una mitigación de los gases de efecto invernadero en nuestras actuaciones y contribuir a las políticas de Estado, ¿no? Ejemplos claros que hemos visto desde estas experiencias de un país amigo, pero la eficiencia energética ha tenido barreras y todavía tiene barreras. Primero, ¿cómo está el marco legal de nuestros países para que la eficiencia energética sea aplicable? Entonces debemos comenzar a dar un primer pantallazo. ¿Qué tenemos, qué no tenemos? ¿Y qué oportunidades nacen para mejorar esa normativa que nos permita hacer la eficiencia energética? Visto desde cualquier punto, desde el sistema energético, desde la productividad, desde nuestros hogares, visto desde todo lado, la legalidad, la normativa disponible de eficiencia energética. Esta normativa también tiene que ver con lo económico financiero. ¿Cuáles son las políticas de tributos, de aranceles, de impuestos? Mi país no pudo lograr esa atenuación de cambiar la tecnología de iluminación sin que no haya una medida tributaria. ¿Qué quiso decir? Se elevaron los costos de importación de cierta tecnología que no era eficiente y se disminuyeron los costos de importación o los aranceles a tecnología más eficiente. Por un lado, el Estado comienza a jugar con una balanza, ¿no? Los ingresos a través de sus tributos, pero también lo que sale a través de la erogación de recursos. Entonces, el Estado comienza a ver qué tan viable son las políticas tributarias o las políticas de aranceles en función a la eficiencia energética. Unos escogerán cierto camino, otros otro camino, pero al final del día esto es discusión de Estado, porque eso significa o menos ingresos, pero mejores beneficios, o al revés, mayores ingresos tributarios, pero por otro lado estoy duplicando, triplicando el tema de subsidios o el tema de subvenciones en temas energéticos. También las barreras están impuestas o están puestas en temas tecnológicos o en temas técnicos, ¿no? Ejemplo claro, el día de hoy, ¿quién de nuestros países ha pensado en tecnología innovadora como puede ser los sistemas de almacenamiento? Tenemos normativa que nos permita importar, regular, comercializar o quizás usarlos dentro de los sistemas de producción y distribución de energía. Yo creo que todos los países en este momento estamos pensando aquello y estamos ajustando nuestra regulación, pero en función al uso de tal o cual tecnología, ¿no? Y también otra de las barreras de eficiencia energética viene a ser el componente humano, el componente cultural, el comportamiento social. ¿A qué voy en este tema? Muchos de nuestros países, especialmente los del Cono Sur, utilizan ciertos energéticos por su cultura como tal, que es el asado. Ellos dicen, nosotros debemos consumir el carbón porque no hay asado que salga mejor si no utilizo carbón, por ejemplo, ¿no? Entonces, también el tema energético viene también desde el punto de vista social cultural. Otra cosa desde el punto de vista cultural, pero yo podría decir es una mala práctica, es el tema de que en los lugares con climas muy cálidos y en momentos con temperaturas muy altas, resulta que al ingresar a las instituciones, a las casas o a los mismos vehículos, setean la temperatura
a valores que podrían ser menores a regiones frías o templadas del mismo país. Entonces, por un lado, digo que soy de clima cálido, pero mi confort obedece a temperaturas menores que los lugares fríos, por ejemplo. Entonces, eso es quizás es un comportamiento inusual de las personas, pero que al transcurso de los años, se ha quedado como algo natural. Y por tanto, ese uso se lo podría definir como un uso irracional de la energía como tal. ¿Sí? Entonces, es la barrera, y yo creo que es la barrera más complicada, ¿no? ¿Cómo poder cambiar el modo de uso energético de las personas? Podría cambiar la constitución, la normativa, la ley, podría poner impuestos para el ingreso o no ingreso de tecnología, podría analizar los aranceles, pero lo más duro es cambiar justamente ese comportamiento de la sociedad respecto al uso diario de la energía como tal. Y para ello, el Estado tiene que emplear diferentes estrategias. Dentro de las estrategias de concientización, estrategias de difusión. Y por último, justamente para acabar esta pequeña presentación, estaba en mi radar conclusiones o acoger algo que yo no lo he dicho. Lo han dicho entidades internacionales en donde analizan justamente el comportamiento energético de los sistemas. Y todos estos son los beneficios que nos trae la eficiencia energética. Podemos escoger cualquiera de ellos y en cada uno de ellos vamos a tener sustento técnico con valores de que es dable. Hablábamos de la seguridad energética, hablábamos de los precios de la energía, hablábamos del comportamiento macroeconómico de los países, por más salidas, menos salidas de recursos económicos, hablábamos de la productividad. ¿Por qué un país puede ser más productivo con eficiencia energética? Simplemente por tres razones. Primero, mejor rentabilidad para el industrial. Segundo, innovación tecnológica y más plazas de trabajo. Y tercero, porque su producto a nivel internacional puede venir acompañado de una certificación verde que le abre más espacios de comercio con ciertos países que exigen esa etiqueta, y al abrir más espacios, más productividad y también mejores precios, ¿no? Entonces, por donde le veamos, justamente la eficiencia energética nos ayuda a muchos propósitos de Estado con la finalidad de asegurar lo que habíamos iniciado. El sistema complejo de una sociedad es el ingreso y salida de material y energía. Pero al final del día, el desarrollo, el crecimiento económico se ve muy atado al consumo de energía, y qué mejor si ese consumo de energía es eficiente. Ustedes pueden ver, esto yo no lo digo, solamente lo transmito. ¿Y quién ha llegado a definir estos beneficios de la eficiencia energética? Nada más ni nada menos que la Agencia Internacional de Energía en una publicación del 2014. Entonces, esto no es nuevo. Esto ya viene de varios años y lo importante es comenzar nosotros a planificar y a expandir nuestros sistemas a través de criterios de eficiencia energética que busca nada más que la optimización de los recursos y la concientización en el uso de los recursos. Muchas gracias y cedo la palabra a quien está moderando esta presentación. Muchas gracias, estimado ingeniero. Realmente muy interesante, nos llama a la reflexión y sin lugar a dudas los que estamos escuchando vamos a aportar nuestro granito de arena para forjar los cambios. Bien, como está programado, voy a ceder la palabra a los distinguidos profesionales que nos acompañan. Tal vez tengan alguna pregunta, vamos a habilitar los micrófonos. Pueden, por favor, levantar la mano para así cederles la palabra. Adelante.
Con gusto. A las órdenes, tal vez inquietudes, reflexiones, justamente en el inicio de esta charla era viabilizarlo a aquello, ¿no? A que sea una conversación y qué bueno que nazcan las reflexiones sobre estos espacios. Bien, tienen la palabra, distinguidos profesionales. Denira Rodrigo, adelante. Sí, muy buenas. Gracias por la presentación, excelente expositor, se nota el dominio del tema. Mi consulta es, y tengo una curiosidad más que todo, en el tema de la sostenibilidad de los proyectos con energías renovables para los países en vía de desarrollo, ¿cómo se podría mantener, por ejemplo, una central solar fotovoltaica o una planta eólica, que estas plantas, una vez que cumplan su vida útil, puedan aún todavía ser reemplazados algunos equipos o los paneles y las hélices? ¿Cómo podría lograr perdóname, cómo podría lograr esto los países en vías de desarrollo? Ver el tema de la sostenibilidad, por favor. Gracias por la consulta. Bueno, sí, realmente el tema de las energías renovables y específicamente de las energías renovables no convencionales ha venido a cambiar totalmente el espectro, ¿no? El espectro de la visión de expansión de los sistemas como tal. Recordemos que las energías renovables, por uso de sus fuentes, son intermitentes, ¿no? Entonces ellos funcionan en función a cómo está el recurso, pero también debemos recordar que existe tecnología que acompaña justamente para poder mejorar su productividad y suministro conexión hacia la red como tal, que vienen a ser los sistemas de almacenamiento en los diferentes sistemas. Lograr la sostenibilidad de estos proyectos básicamente ya es dable. Ya existen experiencias a nivel internacional que eso existe. Podemos ver ya en publicaciones a nivel internacional que existen proyectos de energía, de tecnología eólica y de tecnología solar por debajo que en su momento se creía que las hidroeléctricas eran las más baratas, ¿no? Estas tecnologías ya están dando precios por debajo de las mismas hidroeléctricas. Y a nivel de países, hay países que han llegado a computar precios récord mínimos. Por ejemplo, en Arabia Saudita, si no recuerdo mal, hace 3 semanas subastaron, ofertaron emprendedores, iniciativas, empresas con energía solar a 1.5 centavos por kilovatio hora generado. 1.5. Y al momento en que nosotros comenzamos a analizar en cada uno de nuestros contextos, en Ecuador, el precio más barato de una energía hidráulica está bordeando los 5, sino ya alcanzó los 5, considerando todos los costos asociados, ¿no? Todos, absolutamente todos. Entonces, la sostenibilidad de estas tecnologías ya es dable. El mercado mismo ya lo dice que es dable. Ahora, por supuesto, la vida útil de estas tecnologías no va a ser la vida útil de una hidroeléctrica que dura 50 años o de una térmica que dura 30, 35 años. Es menor, ¿no? Pero imagínese, el interesado o el promotor de estos proyectos, que básicamente vienen a ser empresas privadas, en tiempos de vida útil menores, hablamos de 15, posiblemente exagerando 20 años, póngale usted 25 años, comienzan a computar este nivel de precios por debajo de una hidroeléctrica. Entonces, yo no me atrevería a pensar que está todavía en riesgo la sostenibilidad de este tipo de proyectos. Al contrario, yo creo que el mercado ha hablado por sí solo y adicionalmente algo que yo decía en mi presentación, los propios multilaterales, los grandes holding, los bancos han propuesto y tienen
líneas de crédito y de financiamiento específicamente para estos proyectos. Entonces, al momento de decir, si un banco da dinero para financiar o para el inversionista que haga este tipo de proyectos, es porque el banco ha hecho sus análisis, le ha dado la vuelta 10 veces y tiene la seguridad de que el prestatario va a devolver esa plata con el porcentaje de ganancia que quiere el banco. Entonces, la sostenibilidad en sí o la rentabilidad de emprendimiento de energías renovables, a mí me parece que ha hablado el mercado por sí solo y lo único que falta es las políticas y medidas de cada uno de los países. ¿Hasta dónde los países han tenido su marco normativo justamente que ayude a multiplicar cada año el apalancar o la ejecución de este tipo de proyectos a través de estas tecnologías? Así que en nuestros países no ha llegado comparando con otros países, pues tenemos que sentarnos y reflexionar. ¿Por qué por qué si en otros países logra esta tecnología a esos precios, por qué en nuestros países todavía no puede llegar? Esa es una reflexión interna de los países, pero sinceramente, desde mi punto de vista técnico, yo creo que el mercado ha hablado y la sostenibilidad y la rentabilidad de este tipo de emprendimientos con estas tecnologías está dada. Y yo creo que simplemente es cuestión de impulsarla y que los estados tengan la decisión de impulsarla al grado que se requiere. Sí. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? Disculpe, ¿puedes otra consulta? Perdón. Sí, antes de pasar a Nathaniel Flores, tome la palabra, por favor. Toma la palabra Danira o Nathaniel. Danira. Ok. Perdón, no lo entendí. Tengo otra consulta en el tema de la eficiencia energética. Por ejemplo, al reemplazar em, en los domicilios con equipos más eficientes o que que consuman menos energía. También es necesario ver una política para, por ejemplo, reciclar, por ejemplo, los focos LED o las bombillas que se están implementando ahora. Y por otra parte, en el tema ya o sea, los desechos, me refiero, ¿no? Como basura, los equipos viejos que consumían mucha energía eléctrica. No sé qué medidas se podrían tal vez implementar para el tema medioambiental más que todo, ¿no? Pensando en, no sé, reciclar o si hay alguna política o si conoce alguna estrategia para poder manejar esto, por favor. Muchas gracias. Muy buena su inquietud. Y parto desde un concepto macro, ¿no? Decíamos que todo esta visión de desarrollo tiene que ser institucionalizada, tiene que guardar el principio de la gobernabilidad como tal. Entonces, al momento en que nosotros estamos pensando en un recambio tecnológico, y no porque estemos pensando quizás en eficiencia energética, sino que debe ser una política propia del Estado, pensar en qué hace con los diferentes equipos que va desechando o va dejando de usar nuestros hogares, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, incorporado al tema de la eficiencia energética viene justamente el tema de la economía circular como tal. Y al final del día también pensamos o repensamos en la disposición final de todos los elementos, artefactos o equipos que por un momento ya se dejan de utilizar o han cumplido su vida útil. Eso es una política de Estado y eso tiene que estar normado. Entonces, en definitiva, cuando alguien o el Estado toma la decisión de una campaña agresiva, hablemos agresiva de sustitución de artefactos o de equipamientos,
pues el Estado también debe pensar qué hacer con eso, cuál es el procedimiento, cuál va a ser la disposición final, y al final de todo eso, como usted mismo lo dice, posiblemente sea basura o no. La política o el concepto de economía circular tiene que estar acoplada justamente a estas medidas de eficiencia energética y a estas medidas de política de eficiencia energética. Es dable. Sabemos que ahora el tema del reuso de los elementos o de los equipos, de los materiales, se ha constituido en un gran componente económico. Por tanto, yo creo que no hay un limitante, sino al contrario, solamente es cuestión de normar y de generar los principios o las actividades que permitan justamente o este reuso o el aprovechamiento de piezas o elementos para otras cosas, ¿no? Pero al final del día es responsabilidad del Estado dar con claridad y específicamente qué se debe hacer con estos equipos o elementos o artefactos que por medidas de recambio agresivo no se generen un problema, sino que al contrario, que sea exitoso dentro de las diferentes fases como como un programa total y un programa conjunto. Excelente, muchísimas gracias por la Gracias, respuesta, ingeniero. muy amable. Con gusto. Nathaniel Flores tiene la palabra, por favor. Buenas noches. Dado el caso, bueno, le presento un caso. Hay una industria y esta industria está abriendo una planta en otro departamento, pero nace la inquietud de cómo se puede realizar la implementación de lo que es la gestión de la eficiencia energética en lo que es en esta nueva planta que se está abriendo y se va a poner en puesta en marcha. A partir de que, como usted mencionaba, es necesario la obtención de datos o tener una data histórica, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible iniciar en ese camino para poder obtener una metodología para la implementación futura en esta industria? Perdí por un momento, pero creo que le entendí la pregunta. Resulta que ya hay una planta operativa, quiere expandirse a otro lugar esa planta, pero desde el inicio quieren emprender con medidas de eficiencia energética, con medidas de gestión energética, pero ¿cómo saber si que va a ser exitoso si que no tienen data o precedente, ¿verdad? Esa fue la consulta, ¿sí? Sí, sí, correcto. No sé cómo se podría partir de ese punto, ya que no se tiene una data histórica ni siquiera en la planta anterior, ¿no es cierto? Ok, pues, yo me atrevería ahí justamente a topar varios ejes, se podría decir. Primero, la tecnología evoluciona, ¿verdad? Por un lado, y esta planta existente, es fácil observar sus principales equipamientos en sus diferentes procesos. Entiendo que esta planta debe tener identificado muy bien sus diferentes procesos internos y estos procesos internos deben tener sus principales equipos. Entonces partimos desde aquello, ¿no? Identificación de sus principales equipos y con esos equipos, muy posible, todavía conserven la placa de datos o la placa informativa y ese va a ser un primer elemento de información o de data de levantamiento por cada uno de sus subprocesos dentro del gran proceso como tal. La tecnología evoluciona, con ello podemos tener una primera aproximación de cuán vigente o cuán caduca está esa tecnología. Primer paso. Entonces, no sé, por ponerle, quizás es una tecnología de hace 25 años atrás, muy seguro que puedo encontrar ya tecnología existente más moderna y dentro de su placa de datos posiblemente ya me den hasta un comportamiento o un tema de rendimiento.
que solamente por el hecho de comprar tecnología moderna o más actual, ya estoy viendo principios de eficiencia energética, ¿no? Desde el punto de vista de consumo como tal. Eso por un lado. Por otro lado, también yo puedo irme justamente al tema de que dentro de mi planta, dentro de mis subprocesos, puedo tener medidores energéticos independientes o registros energéticos independientes. Entonces, puedo decir, no sé, supongamos que hay un proceso en donde necesito consumir diésel, entonces seguro que deben tener una bitácora de cuánto compraron de diésel durante un tiempo o durante un periodo. Seguro que existe o en el mismo país o en otros países vecinos esa misma industria que podría estar utilizando otra tecnología y quizás llegar por ahí con la investigación o el acercamiento para ver cómo es justamente el requerimiento energético, como puse el caso de diésel. Esta es una manera quizás no la más idónea desde el punto de vista de registro de datos, pero sí creo que guarda la lógica, un poco el criterio de avisorar desde el inicio cuáles serían mis mejores prácticas, desde las tecnológicas hasta el uso del combustible como tal. Eso por un lado. Al momento en que yo acoplo todos mis subprocesos en el gran proceso, yo comienzo a definir ciertas particularidades. Y ahí es donde yo tengo que partir desde un diseño técnico más óptimo. Por ejemplo, si que el tema, si que su proceso exige, no sé, hablemos grandes potencias, posiblemente tengan transformadores. ¿Realmente el transformador estuvo bien dimensionado para la capacidad de producción o la capacidad de energía o potencia que requiere el proceso? Si que es así, bien, pero ¿quién le puede dar ese criterio o ese análisis? Un técnico en donde le puede analizar si que el transformador está bien, si está subdimensionado o está sobredimensionado. En cualquiera de los dos casos, eso afecta a través de las pérdidas propias del transformador como tal y lo utilice o de manera sobredimensionada o subdimensionada, aparte de afectarle en un consumo energético, pues también comienza a afectarle en el tema de la vida útil del equipo como tal. Entonces, los grandes elementos que constituyen mis procesos son los primeros que debo identificar. Segundo, los elementos que me unen a los procesos como tal, que también diseñados o técnicamente está diseñado todo el proceso con la finalidad desde el punto de vista técnico se hayan tomado y se hayan considerado los elementos apropiados justamente para mi actividad productiva como tal. Yo podría decir que eso es lo primero. Y segundo, seguro que la industria ya fue desarrollada en otro lugar del país o en otro país vecino. Entonces, un poquito de investigación siempre va a ser necesaria y un poquito de exploración de cómo les está yendo a esa industria que ya tiene experiencia como tal, posiblemente a través de las redes o agrupaciones o gremios de industriales, se puede tener quizás alguna industria que haya tenido quizás este principio de ir tomando datos, de ir tomando lecturas, de ir reflexionando sobre sus procesos y al final del día, dentro de estos mismos gremios, que pueden ser gremios industriales, pueden compartir los datos y ahí se genera, en primer lugar, o el primer eslabón de esta red, ¿no? De esta red de conocimiento de la eficiencia energética que parte justamente desde el principio de cooperación y colaboración. Así que el gremio industrial se pudo conformar por temas específicos de productividad coincidentes, pues también ese mismo gremio puede aportar con datos, con lecturas, con mediciones, con datos quizás de uno de sus miembros, ¿no? A otro miembro que quiere iniciarse quizás con esta nueva innovación tecnológica como tal. Podría yo pensar que esos serían los primeros pasos con la finalidad de
de ir dimensionando y viendo qué tan eficiente podría ser esta nueva planta que consideran implementar. Bueno, muchas gracias. Agradecerle por tan importante temática como la que está inculcando, ¿no? Como lo que es la eficiencia energética. Gracias, buenas noches. Con mil gustos, a las órdenes. Gracias, ingeniero. Bien, hemos sobrepasado ya el tiempo planificado para la sesión. Sin embargo, vamos a ceder una participación más. Es para Alexander Mero, por favor. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto. Buenas noches, Alexander. Sí, aparte de consulta, es más un comentario porque formé parte en la red de aprendizaje del sistema de gestión aquí en Ecuador, lo cual es muy importante para las otras industrias que partan de su línea base. Entonces, como otras empresas no la tienen, nosotros aprendimos en el camino. O sea, el gobierno impulsó esta red y fue muy importante porque las personas no tienen en la cultura la eficiencia energética. Estamos a veces nosotros condenados a que no tenemos en nuestra mente la cultura para tener una correcta utilización de la energía. Por ejemplo, en compras, el de compras no tenía en la mente de tener equipos de alta eficiencia. Entonces, a la larga, la eficiencia no nos daba a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacía compras? Compraba un equipo de que menor costo, pero la eficiencia a la larga, el retorno de inversión era menor. Entonces, es de ahí donde debemos nosotros empezar, con culturizar a la gente que aprenda a que sean nosotros desde la base de las compras, utilizar equipos de alta eficiencia, así como en iluminación, a la larga el retorno de inversión es menor. Entonces, apuntamos a eso. Entonces, nos ayudó mucho, empezamos con nuestra línea base, con índices de energía, que todo comprende eso. Entonces, agradezco su intervención porque ayudó también a contemplar que estamos en un buen camino. Gracias. No, qué gusto, Alexander, y gracias por, al momento que le escuché, se me hizo el tono de voz muy familiar y iba a preguntar de dónde es, pero usted lo dijo, es ecuatoriano. No, gracias. Y sí, eso es lo que busca justamente una red de aprendizaje, ¿no? Llegar a conformar esas micro redes y grandes redes en donde se puedan compartir las experiencias, se puedan compartir los conocimientos y es más, que puedan proponer al Estado mismo lo que hace falta, porque a veces el Estado lo mira desde otra perspectiva o desde la perspectiva o desde la vereda del frente, pero ¿qué más? ¿Qué mejor? Si los gremios, los asociados, los colegios desde sus expectativas reales y muy concretas y muy concisas, comienzan a despertar estas mejoras y al final del día nosotros estamos justamente desde el Estado siempre con esas expectativas de tener esa retroalimentación práctica desde lo real para poder dar las mejores iniciativas o las mejores directrices, las mejores políticas para emprender y cada vez ser más eficientes en el uso de todos los recursos, absolutamente de todos. Melvi, yo agradezco justamente y no sé, veo que persisten dos manos levantadas ya hace 5 minutos, pongo a su consideración, yo no tengo problema, así que podemos escuchar sus inquietudes, dejo a su consideración. Gracias, ingeniero. Gracias. Vamos a aprovecharnos entonces de su paciencia y comprensión. Alfonso Márquez. Aló, muchas gracias. En principio, saludarlo y felicitarlo por una brillante exposición. Me agradó muchísimo. Yo no voy a hacer una pregunta, sino quiero hacer una participación, una reflexión acerca de nuestro Estado boliviano. Si bien Bolivia cuenta con una autarquía energética, es cierto que la generación aún se requiere efectuar importaciones de energía secundaria, las cuales han tenido un crecimiento en los últimos años de un 9.13%. Esto significa que el uso de recursos energéticos primarios del sistema económico energético boliviano se ha incrementado en un 28% sobre la oferta primaria no renovable. Por tanto, es necesario efectuar para nosotros acciones dirigidas al cambio de la matriz energética,
mejorar los rendimientos en la generación de energía. Sin embargo, implementar cambios en una matriz energética para Bolivia requiere grandes inversiones y largos periodos de tiempo para su implementación. Es imperante iniciativas a corto y mediano plazo en las políticas públicas en materia de eficiencia energética en Bolivia. Eso como una reflexión para nosotros los profesionales que estamos cada día en eficiencia energética, muy metidos en esto, considerar y quizás aportar. Y esta clase de temas expuestos son muy nutritivos para nosotros. Eso es lo que quería yo comentar y reflexionar con los demás colegas. Gracias. Oh, gracias a usted, Alonso. Y sí, realmente lo que usted comenta son coincidencias de los países que la planificación de largo plazo tiene que ser muy práctica, pero muy armónica con lo que queremos en el inmediato y en el corto plazo como tal. Como lo habíamos dicho, los recursos son limitados, pero los requerimientos a veces se desbordan, ¿no? Ese equilibrio entre cumplir con la exigencia que tiene el Estado de llegar con el servicio energético a nuestros usuarios, pero al mismo tiempo tener el limitante económico de no poder tener la infraestructura o el energético deseado oportunamente, es un gran reto como tal. Totalmente de acuerdo a Alonso por su reflexión. Y no es un problema de Bolivia, es un problema cotidiano de la región. Créame que muchos tenemos ese mismo problema. Pero creo que comenzamos o hemos comenzado a poner nuestro granito de arena desde nuestras actividades propias. Y qué mejor si a través de estas conversaciones impulsada por la academia, un ente neutral, un ente crítico, que su grado de existencia es justamente eso, ¿no? Incorporar la reflexión y la criticidad en las personas para que puedan llegar y cambiar la realidad que están viviendo nuestros pueblos desde una manera neutral. Aquí no hablamos de políticas ni filosofías, hablamos desde una manera neutral como tal. Gracias por su reflexión, Alonso, y no se preocupe que son nuestras realidades, pero creo que nosotros podemos hacer algo y bueno, y considerando que las demás personas que tienen el poder nos escuchen, oigan y acojan muchas de las sugerencias que podemos dar nosotros desde el punto de vista técnico. Qué lindo. Gracias, gracias, ingeniero. Bien, para cerrar, la palabra le damos a Luis Gabriel Flores. Buenas noches, ingeniero, buenas noches. Un gusto. Ya hablo desde Bolivia. La verdad que me pareció algo muy interesante que lo que nos está enseñando, ¿no? Con el sistema de gestión de energía, y me parece algo que más que consulta, quizás una consulta y un aporte, es que yo creo que cuando uno aprende este tipo de sistemas de gestión de energía son muy poco conocidos, ¿no? Yo creo que hay algo que aprendí dentro de los cursos y maestría que estaba realizando juntamente con la ingeniera Enid, que nos enseñó, es que comenzamos de nosotros mismos a ver este tipo de sistemas de gestión de energía, de eficiencias energéticas, que es algo que la verdad que al día de hoy siento que es muy importante para el desarrollo de cada país, ¿no? Porque ¿de qué te sirve hacer una transición energética si no hay una concientización de cada uno de nosotros, ¿no? Porque yo creo que cada uno aporta un granito de arena a que esto cambie, ¿no? El calentamiento global cada vez aumenta y bueno, eso es lo que uno trata de, como decía el ingeniero, trata de aplicar lo que uno ha conocido, ¿no? Y muy poco se ve la concientización, ¿no? Algo que quizás es un pilar fundamental, hacerles entender a la sociedad y ver que esto pueda cambiar, ¿no? Yo creo que es una educación que deberíamos aplicarla eh, eh, cada país, ¿no? Que muy poco creo que hay un avance en este sentido, ¿no? Sí hablamos de transiciones energéticas como implementación de sistemas de energías fotovoltaicas, eólicas, pero si no se concientiza, veo que es como si el crecimiento fuera más grande, ¿no?
no sé, es algo que siempre me pregunté cómo puedo yo aportar un poco más, ¿no? Con el conocimiento que uno va adquiriendo, ¿no? Muchas gracias, Luis. Sabe que creo que todos nos realizamos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo hemos aportado con lo poquito que hemos aprendido para mejorar nuestras sociedades, ¿no? Y yo creo que es una respuesta muy difícil, muy complicada de responderla. Pero lo bueno de todo eso es que podemos comenzar haciendo buenas prácticas, nuevas gestiones dentro de nosotros mismos, dentro de los que están más cerca de nosotros, y que todo eso siga multiplicándose, ¿no? Hay uno de los principios, y eso me quedó, eh, cuando yo seguí justamente mi masterado, yo hice mi tesis de masterado era eh, desarrollo energético en las ciudades de Latinoamérica. ¿Y por qué me impulsó a escoger justamente un tema en sociedades más pequeñas, no en algo más grande? Simplemente era porque alguna vez alguien me dijo y me quedó, piensa local y actúa global. Básicamente esa frase me llenó y yo quiero compartirles este día. Piensa global y piensa local y actúa global. Entonces, si usted localmente está pensando de manera positiva con las mejores prácticas, de alguna manera está uniéndose a esta gran visión de desarrollo y racionalidad en el uso de los recursos que son los objetivos de desarrollo, por ejemplo. Querer hacer por el mundo, para todo el mundo, hacer muy... Su micrófono está apagado, doctor. Oh, perdón. Bueno, resumiendo lo que decía, la pregunta que usted hace es muy complicada de responder, pero solamente partamos de un principio que yo que lo vengo adoptando desde mi época de estudiante, especialmente de maestría. Actúa local pensando global. Sí que nosotros con nuestras actuaciones queremos lo mejor para los que están al lado de nosotros, con las mejores prácticas, pensando en una finalidad total, yo creo que se van a multiplicar y al final del día vamos a conseguir frutos más allá de nuestros límites, quizás límites que se pueden propagar a nuestros vecinos, a nuestras ciudades, a nuestros vecinos como países. Bueno, básicamente la reflexión va por ahí, Luis, y bueno, y me quedo sin respuesta, así que lo que poquito que hemos aprendido, lo que yo he aprendido, qué tan fructífero ha sido para mi sociedad o para el mundo. No lo sabría decir, pero cada día que pasa, lo importante es hacerlo de manera buena y qué mejor compartir lo poquito que uno ha aprendido con las demás personas que después lo pueden replicar. Sí, muchas gracias, Gracias. ingeniero. Bien, con esa intervención vamos a cerrar nuestra conferencia programada para esta noche. Quiero dar las muchísimas gracias. Ha sido un verdadero gusto escucharlo, distinguido ingeniero Ángel Echeverría, en nombre de las autoridades de nuestra universidad. Le quedamos muy agradecidas y estoy segura que vamos a tenerlo presente en nuestra maestría en planificación y gestión de proyectos energéticos, que este ciclo de conferencias apuntan al desarrollo de este programa. Nuestra próxima sesión es el viernes 15 de septiembre, también programada a la misma hora, a las 8 de la noche de Bolivia. Vamos a tener como ponente a la ingeniera Enid Carrión con el tema las energías renovables y su huella de carbono. A todos los profesionales que nos han acompañado esta noche, les invitamos nuevamente para que nos acompañen el próximo viernes. Y pues desde Bolivia un saludo fraterno para todos.
reiterar el agradecimiento al ponente de esta noche, el ingeniero Ángel Echeverría. Un saludo cordial para todos y tenga muy buenas noches. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias también por su paciencia y por su presencia en esta conversación. Buena suerte, buenas noches. Gracias, ingeniero.